Hola estudiantes de décimo, continuamos con el curso de trigonometría, guía número 2, guía para el desempeño 2. Soluciona situaciones en las que se involucra identidades trigonométricas. Tema: identidades trigonométricas. Saberes previos. Necesitamos que ustedes manejen muy bien las razones trigonométricas, teorema de Pitágoras, el concepto de identidad y, por supuesto, manejo del álgebra y sus propiedades. Comencemos con el tema. Tema: identidades trigonométricas. Me detendré a leer este apartado. Una expresión matemática que contiene símbolos como seno de x, coseno de beta, tangente de v y así sucesivamente, en donde las letras x, beta y v son variables, se denomina expresión trigonométrica. Los siguientes son ejemplos de expresiones trigonométricas. X más seno de x. Esta expresión racional también es una expresión trigonométrica, dado que en el denominador hay una función trigonométrica. Raíz de teta más 2 elevado a la seno de teta. La siguiente expresión racional: coseno de 3y más 1 sobre x al cuadrado más tangente al cuadrado de z menos y al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que una expresión matemática se considera expresión trigonométrica si contiene una de las funciones trigonométricas que conocemos. En este caso, seno de x. En este otro ejemplo, tenemos al seno de teta actuando como exponente y la cotangente de teta actuando como denominador. En este ejemplo, el coseno actuando como numerador y la tangente al cuadrado actuando como denominador. Repito, toda expresión trigonométrica es aquella que contiene por lo menos un ente trigonométrico. Continuamos. Como para las expresiones trigonométricas, se supone que el dominio de cada variable es el conjunto de los números reales o ángulos para los cuales las expresiones son significativas. Vamos a dar la definición de identidad. Ya sabemos que es una expresión trigonométrica, pero debemos saber qué es una identidad trigonométrica. Para esto debemos saber qué es una identidad en matemáticas. En matemáticas, una identidad es la constatación de que dos objetos que matemáticamente se escriben diferente son de hecho lo mismo. En particular, una identidad es una igualdad entre dos expresiones, lo que es cierto sean cuales sean los valores de las distintas variables empleadas. Entonces, ¿qué significa eso? Que una identidad en matemáticas propiamente, identidad trigonométrica, es aquella donde comparamos dos expresiones matemáticas, más propiamente dicha, expresiones trigonométricas, que a pesar de que se escriben diferente, resultan lo mismo. Miremos un ejemplo. La presión sanguínea de un paciente se modela mediante la función g de t igual a coseno al cuadrado de pi décimos de t, donde t pertenece a las reales. Se mide en horas y g de t en milímetros de mercurio. Un investigador plantea que un modelo que se ajusta mejor a las características del paciente es h de t igual a 1 menos seno al cuadrado de pi décimos de t, con t que pertenece a los reales. ¿Qué significa esto? Que esta función g y esta función h, aparentemente al igualarlas, me forman una identidad trigonométrica. ¿Por qué? Porque recordemos que esta es una expresión matemática y aparte de eso es una expresión trigonométrica. Lo mismo sucede con esta función. A pesar de que se escriben diferente, si las dibujamos en un plano cartesiano, su gráfica viene siendo la misma. Miremos a ver cómo serían las gráficas de cada uno. Como podemos apreciar, la gráfica en azul es la que pertenece a esta función. La gráfica en rojo es la que pertenece a la función h. Vemos que ambas funciones o ambas gráficas de cada una de las funciones son idénticas. Por lo tanto,
a pesar de que G y H se escriben de forma diferente, al igualarlas me forman una identidad trigonométrica, ya que sus gráficas son la misma. Como vemos, podemos concluir que en la figura 1 o gráficas anteriores se observa que ambos modelos son idénticos, es decir, independiente del valor de t, coseno al cuadrado de pi décimos de t es igual a 1 menos seno al cuadrado de pi décimos de t. Eso es un ejemplo de lo que sería una identidad trigonométrica. Ahora, ¿cuál es el fin fundamental del tema? Empezar a verificar y a constatar de que las igualdades que vamos a tratar aquí son identidades trigonométricas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Necesitamos herramientas matemáticas para verificar y constatar que los ejercicios o problemas que se nos plantean en este tema son identidades trigonométricas. Para ello vamos a echarle mano o hacer uso de las siguientes identidades fundamentales. En este cuadro se hace un resumen de las 8 principales identidades fundamentales. Las 5 primeras se consideran identidades fundamentales y la sexta, séptima y octava se consideran, aparte de fundamentales, se consideran pitagóricas, es decir, identidades fundamentales pitagóricas o simplemente identidades pitagóricas. Vamos a tratar de demostrar estas identidades fundamentales. Vamos a demostrar la primera, la quinta y la sexta. Se deja a consideración del lector demostrar las otras. Vamos a apoyarnos del siguiente triángulo rectángulo, como vemos aquí en la figura número 2. Este triángulo rectángulo, vemos que este cateto se va a llamar B, este otro cateto se va a llamar A y la hipotenusa C, y el ángulo θ. Tratemos de definir las diferentes razones trigonométricas de θ. Seno de θ, por definición, viene siendo opuesto sobre hipotenusa, en este caso B sobre C. Coseno, cateto adyacente, es decir, A, sobre hipotenusa, es decir, C. Tangente, opuesto sobre adyacente, es decir, B sobre A. Cotangente, adyacente sobre opuesto, es decir, A sobre B. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, C sobre A. Y cosecante del ángulo, hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, C sobre B. Teniendo en cuenta esto, empezaremos a demostrar las diferentes, la primera, la quinta y la sexta identidad trigonométrica. Demostración. Vamos a demostrar que cosecante es igual a 1 sobre seno de θ. Para esto tendremos en cuenta la definición de la cosecante. La cosecante es, por definición, la cosecante de cualquier ángulo es, por definición, hipotenusa sobre cateto opuesto. Miremos el paso a paso. La cosecante del ángulo es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, pero de acuerdo al triángulo anterior decimos que es C sobre B. Justificación del paso. Definición de la razón trigonométrica cosecante. Segundo paso. La cosecante del ángulo es C sobre B. Si dividimos esta fracción entre C, es decir, vamos a dividir el numerador entre C y el denominador entre C, obtenemos lo siguiente. Es viable hacer esta división ya que no estamos alterando la definición. Dividimos entre la hipotenusa el numerador y el denominador. Tercer paso. Lo que nos queda en este caso es simplificar la expresión. Es decir, en el numerador tenemos C dividido entre C, que como sabemos todo número dividido por sí mismo es 1. Y abajo en el denominador tenemos B sobre C, que por definición, según en el triángulo anterior, es seno de θ. La justificación de este paso, simplificación. Simplificamos la expresión, el numerador es 1 y el denominador es seno de θ. Y cuarto paso y último, decimos que la cosecante es 1 sobre seno de θ y terminamos la demostración. Decimos que la cosecante es la recíproca de seno.
¿cierto? La cosecante es la recíproca de seno, ya demostramos la primera. Secante es la recíproca de coseno, cosecante se puede expresar 1 sobre coseno. Cotangente es la recíproca de la tangente, o cotangente se puede definir 1 sobre tangente. La tangente se puede definir en función de seno y coseno, es decir, seno sobre coseno. La cotangente se puede expresar en función de coseno y seno, es decir, la cotangente es igual a coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Y así. La identidad pitagórica, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. La séptima identidad, 1 más tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x. Y 1 más cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x. Continuamos con la segunda identidad, la de cotangente, la que he decidido demostrar. Vamos a demostrar la quinta identidad fundamental, cotangente. Cotangente se define como identidad fundamental coseno de teta sobre seno de teta. Vamos a comenzar desde su definición. Cotangente de teta se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Demostración paso a paso. Cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, o A sobre B, según lo que planteamos arriba en el triángulo rectángulo. Definición de la razón trigonométrica cotangente. Segundo paso, la cotangente vamos a dividir la fracción tanto en el numerador como en el denominador entre C. Dividimos entre la hipotenusa al numerador y al denominador. Es viable esto porque no estamos alterando la fracción como tal. Tercer paso, vamos a tratar de simplificar la expresión y hacer unas pequeñas sustituciones. Vemos que la cotangente arriba en el numerador tenemos A sobre C, que por definición viene siendo coseno según en el triángulo anterior. B sobre C viene siendo seno según lo definimos en el triángulo anterior. Simplificamos la expresión, el numerador es coseno de teta y el denominador es seno de teta. Y la cotangente de teta, ya finalizando, decimos que es igual a coseno de teta sobre seno de teta. Y terminamos la demostración. ¿Listo? En el siguiente video trataremos ya de terminar de explicar la guía.